Oscarentín Filtración Industrial S.A., certificada ISO 9000, una empresa fundada en septiembre de 1992 por el ingeniero Oscarentín, pionero en la filtración de alta eficiencia en el país y cofundador de la Asociación Argentina de Tribología. También brindamos soluciones para la generación y tratamiento de aire comprimido. Nuestra política comercial se basa en la capacitación, asesoramiento y asistencia técnica permanente a nuestros clientes. Somos representantes de las siguientes empresas: Ingersoll Rand, en su división de compresores centrífugos libres de aceite; Metal Plant, fabricantes de secadores de aire comprimido por refrigeración; SPX Flow, fabricantes de secadores de aire comprimido por absorción y filtros autolimpiantes; Dr. Müller, fabricante de filtros autolimpiantes para procesos. Tenemos presencia en las diferentes industrias a lo largo de todo el país: industrias mineras, petroleras, petroquímicas, papeleras, siderúrgicas, generación de energía eléctrica, centrales térmicas y centrales hidroeléctricas. Oscarentín, 27 años brindando soluciones a la industria argentina. Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Nicolás Ocarato, me desempeño en el área de ventas técnicas de la firma Oscarentín Filtración Industrial. Y durante esta charla técnica vamos a estar tocando temas como control de contaminación, selección de un equipo de filtración y equipos deshidratadores de aceite. Es política de la empresa la capacitación a todos sus usuarios, por eso los invito a darse una vuelta por nuestro stand para que podamos organizar una charla técnica personalizada. Sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esta charla. Existe una verdad fundamental y es que todos los aceites deben ser monitoreados para saber su estado físico, químico y nivel de contaminación. Esto nos ayuda a detectar prematuramente el estado de la máquina, podemos organizar acciones correctivas, evitamos paradas que sean no programadas y preservamos la vida útil y la confiabilidad del equipo. Como ya todos sabemos, la fricción trae aparejada desgaste y aumento en la temperatura. La lubricación separa las partes en contacto, disminuyendo la temperatura y transportando los contaminantes para que luego sean retenidos por nuestro sistema de filtración. En este gráfico podemos observar la diferencia entre el uso de un filtro de baja eficiencia y uno de alta eficiencia, donde el filtro de alta eficiencia retiene mayor cantidad de partículas para mantener el código ISO del aceite dentro de los niveles recomendados. Entonces, en conclusión, un sistema de filtración bien dimensionado debe mantener la cantidad y tamaño de partículas adecuado para cada aplicación. El código ISO 4406 es una norma estándar que nos ayuda a saber el grado de contaminación dentro del aceite. Se compone de 3 números separados por una barra. En el primer número nos va a indicar la cantidad de partículas de 4 micrones y mayores que tenemos, el segundo número 6 micrones y mayores y el tercer número 14 micrones y mayores. En esta tabla lo que podemos ver es la codificación, en la cual le asigna un número a un rango de cantidad de partículas por mililitro. En el siguiente gráfico podemos observar el código ISO recomendado para aplicaciones tanto hidráulicas como de lubricación, dependiendo del componente crítico de mi sistema y con qué eficiencia filtrante o EFISA llegar a ese código ISO recomendado. Si tienen alguna duda, pueden visitar nuestro stand virtual, donde pueden descargar la tabla con las instrucciones de uso. Para determinar el nivel de limpieza de un aceite existen varios métodos. Uno de esos métodos es el conteo de partículas, el que consiste básicamente en tener a una persona en un microscopio contando las partículas que encuentra en la membrana. Este ensayo insume mucho tiempo y hay que tener una persona muy especializada y con un muy buen ojo, así que prácticamente está en desuso. Otro de los métodos es el método por comparación y el contador láser. El método por comparación tiene muchas ventajas. Tiene un análisis in situ, una rápida respuesta, provee un código ISO exacto, provee información sobre el tipo de contaminantes. O sea, nosotros podemos saber qué tipo de partículas tenemos: sílice, metálicas,
plástico, también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no es indicado para muestras demasiado limpias, por debajo de códigos ISO 1210. Y solo muestra partículas de 5 micrones y mayores. Aunque, bajo el microscopio, podemos ver cómo se aglomeran las partículas finas, no podemos llegar a compararlo con nuestras membranas patrones. En esta imagen, lo que podemos demostrar es que el aceite que viene en los tambores, ese aceite sin uso, nuevo, también viene con un alto grado de contaminación y debemos retener esas partículas para que cuando ingresen al sistema tenga un grado de limpieza adecuado. También podemos utilizar equipos electrónicos especializados para el conteo de partículas. Ellos son los contadores de partículas automáticos. El beneficio de estos equipos es que podemos obtener nuestro código ISO mucho más rápido, pero no podemos distinguir qué tipo de partículas están dentro del fluido. La humedad y las microburbujas de aire distorsionan el código ISO, otorgándonos un código ISO mucho más alto del que tenemos, y no es apto para fluidos oscuros. Habiendo aclarado algunos conceptos básicos sobre el control de contaminación en los fluidos, avanzaremos a uno de los puntos de esta charla que nos interesa. Existe una gran diferencia entre la recirculación y el flashing. Muchas veces se realiza una simple recirculación esperando obtener los resultados de un flashing. Esto se debe a un error de concepto o un dimensionamiento que no es adecuado de los equipos. Esta es la curva de Bad Loop, que ya muchos deben conocer. La primera región es la referida a la startup, donde existe una gran probabilidad de fallas. Una de las causas puede ser la falta o la mala limpieza de los sistemas de lubricación o hidráulicos. Como ya les dije, debemos obtener un Reynolds mayor a 7000 para generar un flujo turbulento que sea efectivo y de esta manera realizar un flashing que sea correcto. El número de Reynolds se calcula de la siguiente manera: la constante multiplicada por el caudal sobre la viscosidad por el diámetro. Podemos observar que a mayor viscosidad y mayor diámetro necesitaremos mucho mayor caudal para obtener un Reynolds por encima de 7000. Ya sabiendo que un equipo de flashing y un equipo de filtración tienen diferencias en sus objetivos, pasaremos a los equipos de filtración. Un equipo de filtración no solo sirve para alcanzar y mantener el código ISO de nuestro sistema, sino también para la carga de fluido nuevo, ya que podría traer alto grado de contaminantes. Hay datos que debemos tener en cuenta a la hora de dimensionar un equipo de filtración: la viscosidad, el código ISO a alcanzar, ya que va a definir la eficiencia con la que vamos a filtrar, el volumen total a filtrar, la temperatura de trabajo, ya que esta influye sobre la viscosidad del fluido, la clasificación del área donde el equipo va a ser instalado, por ejemplo, un área que requiera un equipo Explosion Proof, frecuencia de reposición del tanque, ya que el aceite recibido podría traer grandes cantidades de contaminantes, disminuyendo así la vida útil de nuestros elementos filtrantes. La eficiencia de un elemento filtrante se define por un ensayo de múltiple pasaje. Es correcto utilizar una regla memotécnica donde nos dice que para bajar un código ISO debemos pasar a través de los filtros 5 volúmenes. Un ejemplo práctico para explicar estos conceptos es el siguiente. Supongamos que recibimos 5000 litros de un aceite de 46 centiestocks con un código ISO de 2117 y debemos alcanzar un código ISO de 1614, ya que nuestro sistema lo requiere. En este caso debemos bajar 5 códigos. El volumen total a filtrar va a ser nuestro volumen por la cantidad de veces que necesitamos recircularlo por la cantidad de códigos que debemos bajar. Es decir, en este caso 125.000 litros aproximadamente. Nuestro caudal va a depender del tiempo que requiera bajar esa cantidad de códigos ISO. Suponiendo que disponemos de 24 horas para realizar el filtrado de nuestro aceite, debemos dividir el volumen total a filtrar, en este caso 125.000 litros, por la cantidad de horas, obteniendo así un caudal aproximado de 5.500 litros por hora. Este es un diagrama de un equipo de filtración de Oscar & Team Filtración Industrial. Repasemos el camino del fluido a filtrar. El fluido es succionado por la bomba, enviado a través de los filtros y estos vuelven al tanque.
Los equipos de filtración EFISA cuentan con presóstato, tablero de control, manómetros y tomamuestras. Aquí vemos el esquema típico de un filtro, donde podemos observar en un primer lugar la carcasa del cabezal, el vaso donde va alojado el elemento filtrante, puede tener o no válvula bypass, ¿sí? Y los orificios para los indicadores o tomamuestras del filtro. Vale aclarar, y esta aclaración es muy válida, que hay una diferencia entre presión de trabajo y presión diferencial. La presión de trabajo es a la presión que está el sistema, a la presión que se encuentra en nuestro sistema, y la presión diferencial es la diferencia entre la entrada y la salida del filtro. Es decir, entre la parte sucia de nuestro fluido y la parte limpia. Esto nos va a ayudar a determinar la vida útil de nuestro elemento filtrante. Por otro lado, voy a pasar a explicarle las partes típicas de un elemento filtrante que consta de 2 tapas, puede tener o no válvula bypass incorporada, el medio filtrante con su malla de respaldo para que los pliegues no se junten, un núcleo, que este núcleo nos va a determinar la presión diferencial máxima que pueda soportar nuestro elemento filtrante, y el sello. Puede ser un O-ring de Bruna, nitrilo, según la necesidad. Un filtro bien dimensionado debe generar un ΔP inicial de entre 4 y 7 PSI máximo. Con la siguiente fórmula obtenemos el ΔP inicial, el caudal equivalente por el factor del elemento filtrante sobre la cantidad de filtros en paralelo. El caudal equivalente lo podemos obtener con la siguiente fórmula, el caudal por la viscosidad real sobre la viscosidad base. De esta manera podemos determinar si el elemento filtrante es el adecuado para nuestro sistema. El factor del elemento filtrante es algo que nos entrega el constructor del medio filtrante y va a depender también de la superficie filtrante con la que contemos y con la eficiencia filtrante con la que contemos. Debemos considerar, si nuestra aplicación es muy crítica, aumentar la superficie para así aumentar la vida útil, pero no exagerar porque estaríamos teniendo costos más altos de lo que debemos tener. La siguiente curva muestra en X las horas de servicio y en Y el ΔP del elemento filtrante. Encontramos varios sectores aquí. Primero, toda la vida útil de nuestro elemento filtrante hasta llegar a su ΔP, donde deberíamos cambiar el elemento filtrante. En caso de no ser así, la válvula bypass va a abrir, permitiendo que fluido sin filtrar siga pasando hacia la aplicación. Si el aumento de presión sigue en el sistema, vamos a llegar hasta el punto A, donde nuestro medio filtrante se va a deformar, y si sigue aumentando la presión, lo próximo a deformarse es el núcleo del elemento filtrante. Continuando con esta charla y con el control de contaminación, pasaremos a hablar y a explicar los equipos de deshidratación de aceite. No solo debemos controlar la contaminación por partículas, sino también la contaminación del aceite con agua o humedad. Oscar Team Filtración Industrial fabrica de manera nacional sus deshidratadores por termo vacío, habiéndolos probado satisfactoriamente en los clientes que han solicitado el servicio. Por ejemplo, Ledesma ya ha adquirido un deshidratador por termo vacío de nuestra marca para tratar sus centrales. El proceso se basa en las leyes de transferencia de masas para lograr una alta eficiencia. El agua en estado libre, agua emulsionada y gases son eliminados porque el aceite contaminado es expuesto a una atmósfera de muy baja humedad relativa creada dentro de una cámara de vacío. Estas son algunas de las fuentes de contaminación más habituales en los aceites. Fugas en el intercambiador de calor, fugas de los sellos, condensación o una falla en la hermeticidad del sistema. Obviamente debemos tomar acciones cuando encontramos un alto nivel de humedad o agua libre en nuestro sistema. Primero, el cambio de aceite para seguir operando. Luego, instalar un deshidratador por termo vacío para quitar la humedad residual que ha quedado en el sistema. Podemos con este deshidratador recuperar el aceite que fue contaminado dentro de un batch para que sea vuelto a utilizar. Obviamente, la contaminación con agua trae problemas. La corrosión interna es uno de ellos.
ya que la acidez aumenta en forma exponencial dependiendo de los contaminantes que posea el fluido, hierro, cobre, entre otros. Existe una degradación en la película de aceite, ya que los aditivos se precipitan, hay un incremento en la acidez, hay cambios en la viscosidad y hay un aumento de riesgo en la formación de lacas. La siguiente curva es con fines didácticos, es una representación gráfica de la curva de saturación de agua en el aceite. Para minimizar los efectos de los contaminantes con agua, la humedad relativa debe mantenerse por debajo del 40% respecto al punto de saturación a la temperatura de trabajo. Existen varios métodos para medir el contenido de agua o humedad dentro del aceite. Humedad relativa, que nos va a dar un porcentaje de humedad respecto a la curva de saturación del aceite. Destilación, esto nos va a dar un resultado en partes por millón. Y el Carr-Fisher, que también da resultados en partes por millón. Este es el diagrama unifilar de un equipo deshidratador de aceite. El aceite pasa a través de un filtro de malla metálica donde partículas groseras son retenidas para evitar el ingreso dentro del equipo. Luego ingresa a un calentador de aceite donde se eleva la temperatura del aceite, previo al ingreso a la cámara de vacío. Como ya sabemos, a menor presión el agua ebulle a menor temperatura. Luego tenemos la cámara de vacío que tiene un filtro de venteo con un orificio calibrado. El aire que va a ingresar por aquí va a ser el encargado de arrastrar tanto la humedad como el agua libre hacia la bomba de vacío y que sea eliminada la humedad o el agua libre en forma de vapor a la atmósfera. El aceite residual dentro de la cámara es expulsado a través de una bomba de desplazamiento positivo y pasa a través de un filtro de alta eficiencia para controlar el código ISO del aceite. Para fines prácticos podemos monitorear nuestro aceite cuando tenga un contenido de agua e ir quitando muestras a medida que el servicio de deshidratación va ocurriendo y vamos a ir viendo que nuestro aceite se vuelve más translúcido, más transparente a medida que vamos quitando el agua libre y agua emulsionada del mismo. ¿Cuáles son las conclusiones finales? Monitorear el código ISO de un fluido es clave para lograr confiabilidad y reducción en los costos de mantenimiento. Seleccionar o dimensionar un equipo de filtración o deshidratación acorde a las necesidades de la aplicación es fundamental para lograr controlar la contaminación y mantener el equilibrio del costo-beneficio dentro de la planta. De parte de toda la firma Oscarentín, quiero agradecerles el tiempo que nos han dedicado durante esta charla. Los invito a pasar por nuestro stand virtual, donde van a poder descargar un PowerPoint referido a la charla. Podemos también evacuar dudas o consultas que tengan sin ningún compromiso comercial. Quiero recordarles que Oscarentín fabrica de manera nacional y customizada sus elementos filtrantes, equipos de filtración y equipos de deshidratación de aceite. Muchas gracias, un saludo a todos y todas. Oscarentín Filtración Industrial S.A., certificada ISO 9000, una empresa fundada en septiembre de 1992 por el ingeniero Oscarentín, pionero en la filtración de alta eficiencia en el país y cofundador de la Asociación Argentina de Tribología. También brindamos soluciones para la generación y tratamiento de aire comprimido. Nuestra política comercial se basa en la capacitación, asesoramiento y asistencia técnica permanente a nuestros clientes. Somos representantes de las siguientes empresas: Ingersoll Rand, en su división de compresores centrífugos libres de aceite; Metal Plant, fabricantes de secadores de aire comprimido por refrigeración; SPX Flow, fabricantes de secadores de aire comprimido por absorción y filtros autolimpiantes; Dr. Müller, fabricante de filtros autolimpiantes para procesos. Tenemos presencia en las diferentes industrias a lo largo de todo el país: industrias mineras, petroleras, petroquímicas, papeleras, siderúrgicas, generación de energía eléctrica, centrales térmicas y centrales hidroeléctricas. Oscarentín, 27 años brindando soluciones a la industria argentina.